Gabriel se nota que no hablaba por deseo, sino porque callar era morir simbólicamente. Y ahora te cito a un filósofo de izquierda, o sea, comunista, Sartre. Decía que el humano está condenado a ser libre. Incluso en la opresión elegimos hablar o callar, resistir o someterse. Y Gabriel eligió hablar y fue ejecutado por ejercer esa libertad ontológica. Hola, hola, mis queridas amigas, amigos. Les saluda su querido y adorado Greg Max 33 en un nuevo programa, en un nuevo encuentro de Entre Mates y Arepas. Este servidor les da la bienvenida a este nuevo programa y le damos la bienvenida al mes de julio. Ya estamos a 4 de julio y bueno, Estados Unidos obviamente es la celebración de la independencia, pero aquí donde nos encontramos es otra historia. Y para nosotros es la historia de Entre Mates y Arepas. Vamos a tener un tema el día de hoy para iniciar este mes que realmente nos ha impactado y que hemos querido tocar y compartir con ustedes y obviamente a mí en la profundidad de mi ser, en mi ADN venezolano. Obviamente es un tema que me atañe, me importa y es de mi índole, porque definitivamente hay que hablar de esta situación. Pero obviamente, para iniciar nuestro programa, como siempre, el día de hoy, invitamos a nuestro querido Armando. Armando. Hola Greg, buen día. ¿Cómo andas? Bueno, yo ando excelente, con un poquito de frío aquí en Lima. Me imagino que allá abajo en Argentina hay más frío, ¿no? Hace mucho frío, pero gracias a Dios, a mí me encanta el frío. Sí, el tema de hoy que nos atañe a mí me ha dejado, viste, como un sabor agridulce. No, agrio, ¿entendés? Es el asesinato del influencer venezolano Gabriel Sarmiento. Es correcto. Y fue ejecutado en vivo mientras denunciaba las redes de corrupción. Es decir, esto es más que un crimen. Para mí es la síntesis brutal de una verdad que los regímenes autoritarios comprenden muy bien, lo comprenden muy bien. O sea, y esto es que la palabra libre siempre es más peligrosa que cualquier arma. Si toda dictadura nace del miedo a la verdad, entonces la libertad de expresión, Greg, es su antítesis natural, es el acto más radical de la dignidad humana. La libertad de expresión, cuando se ejerce sin intermediarios y sin concesiones, deja de ser una práctica comunicativa para convertirse en una forma de insubordinación ontológica, la llamaría yo. Y este pibe, Gabriel Sarmiento, que era pibito, o sea, tenía 23 años, ¿entendés? A esa edad yo me puse, viste, me quedé muy mal. Y digo, bueno, a esa edad, o sea, no solo sos muy pibe, viste, la testosterona habla por vos, ¿entendés? Vos no hablás, habla el nivel de testosterona que tenés en el cuerpo y te puedes mandar cagadas, ¿entendés? Pero ¿cuánto debe haber estado? O sea, vos te mandás ese tipo de cosas cuando no tenés nada que perder, ¿entendés? Y en Venezuela, bueno, vos me tirás más adelante, hay mucha gente que ya está cansada y que no tiene nada que perder. Y entonces Gabriel Sarmiento encarna ese acto radical, es decir, eligió hablar donde otros callan, eligió señalar donde otros esquivan, eligió encender la luz en los rincones donde el poder solo quiere oscuridad. Su asesinato no fue ni un error ni un exceso, fue una respuesta perfectamente coherente dentro de la lógica de un régimen que solo puede sostenerse si amordaza a los vivos y entierra a los valientes, porque para una dictadura el enemigo no es solo el disidente político ni el periodista incómodo. El verdadero enemigo para una dictadura es la palabra que escapa al control, la que nace de la experiencia propia, porque este pibe vivía a 100 kilómetros de Caracas, en un barrio humilde, y es también lo verdadero enemigo, es esa palabra que nace de la rabia moral, ¿entendés? Del sentido común, que como ya hemos dicho otras veces, es el menos común de todos los sentidos, pero que aún así se atreve a decir, che, loco, esto está mal.
esto está mal. Entonces, esa palabra, cuando se pronuncia frente a una audiencia, por pequeña que sea, tiene un poder desestabilizador inconmensurable, Greg, incalculable. Revela el artificio del poder, lo ridiculiza, lo desnuda. Lo mismo está sucediendo con alguna gente de Cuba, donde con celulares están grabando qué está pasando en Cuba en este momento. O sea, la gente está pasando hambre. Entonces, por eso, Gabriel fue más peligroso con un teléfono que muchos que portan armas, porque su voz nacía de la verdad vivida, de la cotidianidad, no del guión. En ese sentido, viste, su asesinato para mí simboliza el punto de colapso entre el poder y la verdad. Cuando la palabra libre no puede ser controlada, solo queda eliminar el cuerpo que pronuncia la palabra libre, y es eso lo que han hecho estos bárbaros, ¿entendés? No fue castigado por difundir una ideología, sino por devolverle sentido a las palabras, con lo joven que era, por restaurar una conexión entre lo dicho y lo vivido. Y esto también, repito, lo están haciendo algunos influencers cubanos que veo, ¿viste? Que te muestran, mirá, este es el hambre que pasamos, esto, ¿entendés? Entonces, en un sistema donde el lenguaje ha sido corrompido para que vos hables y pensés de una determinada forma, hablar con autenticidad, con verdadera autenticidad, ir con un teléfono y filmar lo que está pasando, es un verdadero acto revolucionario en la era de la digitalidad. Y si toda revolución comienza con un gesto, con una frase, con una negativa a callar, entonces este pibe Gabriel fue un revolucionario, aunque nunca se lo propusiera, a pesar de sí mismo, a pesar de sus 23 años, a pesar de su juventud, a pesar de los pesares. Su muerte, para mí, desnuda el pánico que siente el autoritarismo frente a la autenticidad. Porque cuando alguien dice la verdad sin miedo, cuando no solo informa, convoca al resto a hacer lo mismo. Y eso es lo que los regímenes no pueden tolerar. O sea, la propagación de la lucidez, la multiplicación del coraje, la posibilidad de que el silencio deje de ser una broma. Y en este contexto, la libertad de expresión no es solo un derecho humano, es el modo más elemental y esencial de habitar la dignidad que estos animales están haciéndoles perder a los ciudadanos de a pie, ¿viste? Me saca mucho, ¿viste? Esto de asesinar a un pibe joven. Entonces, cada vez que alguien como Gabriel ejerce, a pesar del costo, porque él no puede no haberlo sabido, ¿entendés? Nos recuerda que callar no siempre es sobrevivir, y que hablar, aunque duela o mate, es la forma más pura de resistir siendo uno mismo. Pase la primera reflexión, vos que sos venezolano y podés aportar mucho más que yo al asunto. Una de las cosas que... Quiero mandarle un abrazo a la madre, si una vez llega. A la madre también le pegó un balazo en el bajo vientre, boludo. Le mando un abrazo. Una de las cosas que más afecta, y no solamente es a la persona que obviamente están asesinando y están sacando del contexto, sino a todos esos familiares que están a su alrededor. Y yo lo digo por experimentación propia. Yo salgo de Venezuela en el 2018, pero yo salgo de Venezuela no por solamente la situación económica y política que había ahí, sino que a mí me dijeron, tienes 15 días, estás en la lista del SEBIN, te tienes que ir. Si no te vas, una de las cosas que tienes es que decidir si te quedas y se acaba la historia y no tienes la oportunidad de seguir luchando, o tener la oportunidad de salir, vivir un día más, reconstruirse y seguir adelante. Pero está el hecho de este tipo de personas que están dentro del país. Yo me siento súper identificado porque este es el tipo de personas que no tiene ningún tipo de protección de nadie y que aún así tienen o tuvieron, en este caso particular de Gabriel, la gallardía, el coraje y, como decimos nosotros en Venezuela, y lo digo sin ningún tapujo, las bolas de decirle al gobierno lo que le tenía que decir. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene tres maneras de aprender en la vida. O sea, el ser humano aprende
por teoría y por práctica, o sea, desarrolla teoría y la ejecuta, saca conclusiones y vas creando síntesis de conocimiento. Esa es la forma más tradicional y la más sana, por así decirlo, para aprender. La segunda forma, como aprende, como decía mi maestro, a los golpes y a los porrazos aprenden las personas, y la otra es por hartazgo. Y ahorita, en países como Venezuela, que ya nosotros tenemos a este 2025, tenemos 27 años de gobierno bolivariano, 27 años de destrucción, 27 años de desmontar un sistema y desmoronar y de construir uno de los países, sino el país más importante en toda América del Sur en cuanto a crecimiento económico, en cuanto a calidad de vida y en cuanto a calidad social, porque el recurso humano que vive en Venezuela para el año 1998, voy a citar a Arturo Uslar Pietri en una de sus últimas entrevistas con Marcel Granier en el programa Primer Plano. Yo me siento profundamente preocupado por la situación económica y política del país, porque realmente es un caos, pero me siento profundamente optimista por la calidad humana y por el profesionalismo de todo el pueblo venezolano, un pueblo que se ha... Doy fe de eso, Greg. Buenos Aires está llena de venezolanos, o sea, uno mejor que el otro, desde el punto de vista profesional está lleno, y desde el punto de vista humano, ¿entendés? Correcto. O sea, lo que han hecho, o sea, no puedo entender, loco, como caminando sobre petróleo, han hecho lo que han hecho, ¿entendés? En realidad, no me saco, boludo. Me saco porque era un pibe muy jovencito, boludo. O sea, me saco. Claro, me saco. Es que obviamente te entiendo perfectamente porque tú eres padre y tienes un joven, un hijo que casi llega a esa edad, y obviamente va a haber una mayor sintonía con respecto a la situación. Pero el punto al que voy es que en esta actualidad, luego de 27 años, vamos a sacar algo. Gabriel tenía 23. Gabriel nació dentro de la revolución. Nació dentro. No nació afuera. Yo tuve la oportunidad de ver la estructura política social de Venezuela antes del gobierno bolivariano. Y tuve la oportunidad, y tengo la oportunidad, como muchos venezolanos que estamos sobre los 40, de hacer un contraste consciente. Y obviamente los que tienen más, los que tienen 50, los que tienen 60, conocen incluso otras historias más profundas y de mayor virtud en Venezuela, porque vivieron la época de la Venezuela Saudita en los años 70 y principios de los 80. Entonces, Gabriel es un hijo de la revolución, pero un hijo de, y no lo digo en el contexto de la ideología implementada por el gobierno bolivariano, lo digo de los tiempos en los cuales nació. Y además de esto, un hijo que le dijo a la revolución, oye, ya, o sea, la cagaste. Y es verdad, o sea, llega a un punto en el cual el nivel de hambre, yo cada vez que hablo con mi mamá, que es con la que tengo contacto, que está en Caracas, la que me dice cada vez más es, ahorita es más difícil, cada vez es más difícil poder pagar la comida, tenemos que el agua llega una vez al mes. ¿Saben lo que es que el agua, que es un elemento vital para la vida, que es lo que nos tiene aquí en este planeta, tú tengas acceso a agua y no tan limpia una vez al mes? Entonces eso, hermano, o sea, yo no lo coincido después de haber vivido fuera del país ya casi 8 años, yo no coincido no tener acceso al agua y a los servicios básicos para poder desarrollar mi vida. Yo no lo coincido. Entonces, esas son situaciones que Gabriel venía denunciando. O sea, el hartazgo desde, y lo más importante, desde un barrio humilde, desde una zona humilde. No venía, yo siempre decía, son los del este, los de Chacao, son los de que por allá viven en Cumbres de Curumo, son la gente que tiene plata, la derecha venezolana. No, es una persona común de a pie que tiene pocos recursos y que su único recurso era el teléfono. Estamos en el siglo XXI, año 25. Tener un celular es como tener una cartera o una billetera, una wallet, o como tener el suéter, es normal. Entonces, esa era su arma para
poder defenderse y poder transmitir. Y aquí hay algo importante que dijiste, y con esto voy cerrando mi primer pase, es que yo he tenido la oportunidad, no sé por qué en algún momento en TikTok, de tener acceso a diferentes perfiles de personas que muestran la cotidianidad de Cuba. Y la cotidianidad de Cuba es espantosa. Personas que le dan dos panes, dos unidades de pan, no estoy jodiendo, al mes. O sea, es una vaina que tú dices, y allá quiere llegar el gobierno bolivariano, que no lo va a poder hacer, porque el venezolano tiene algo que en el fondo, el espíritu indomable del venezolano todavía está ahí, y eso es una de las cosas que quiero resaltar de Gabriel, que el espíritu indomable literalmente de los libertadores de Venezuela, que fueron varios, no solamente fue Simón Bolívar, hay varios, yo siempre lo he dicho, está presente, y por eso estamos haciendo este programa, para exaltar la memoria de Gabriel. Armando. Mira, Gabriel se nota que no hablaba por deseo, sino porque callar era morir simbólicamente. Y ahora te cito a un filósofo de izquierda, o sea, comunista, Sartre. Decía que el humano está condenado a ser libre. Incluso en la opresión elegimos hablar o callar, resistir o someterse. Y Gabriel eligió hablar y fue ejecutado por ejercer esa libertad ontológica. En una democracia saludable, la libertad de expresión puede parecer un privilegio garantizado, un elemento que fluye dentro de causas institucionales como el aire que respiramos. Pero en un régimen autoritario, esa misma libertad se convierte en una frontera de fuego, de cruce de artillería. Quien decide cruzarla no solo ejerce un derecho, sino que asume una forma de existencia en el que la palabra tiene peso y el riesgo puede ser un acto irreparable, o sea, arriesgar la vida. Entonces, en este contexto, la expresión no es solo comunicación, sino una afirmación del ser frente al aparato que busca suprimirlo. Para Gabriel Sarmiento, hablar, por lo visto, no era una opción estética ni ideológica, ponerle que lo nuestro sea estético. Era una necesidad profunda, una forma de preservar su integridad como sujeto, como todos estos influencers que están hablando con un teléfono de Cuba. O sea, la censura impuesta por el Estado no anula la conciencia, pero sí le exige al individuo una decisión ética. Vivir en el silencio o morir hablando, que es el dilema, el ser o no ser que ha vivido Gabriel Sarmiento. Esta elección lo sitúa en el terreno que, otra vez cito a Sartre, llamaría la responsabilidad ontológica. Es decir, no hay huida posible del compromiso, incluso cuando se vive en la amenaza constante. La libertad, en este sentido, no es ausencia de coerción, sino la capacidad de elegir con plena conciencia las consecuencias. El hecho de que Gabriel haya decidido hablar, aún sabiendo que su vida pendía o podía pender de un hilo, revela la profundidad trágica de su libertad. O sea, no se trata de un gesto impulsivo, sino de una decisión radicalmente humana, preferir el riesgo de la palabra a la muerte lenta en silencio. En este acto, entonces, la libertad de expresión deja de ser un instrumento legal para transformarse en un grito existencial, en una afirmación del yo, contra el olvido, contra el miedo, contra el poder que todo lo vigila y todo lo borra o todo lo reescribe. O sea, Gabriel, al hablar, reivindicó la humanidad en un contexto que intentaba reducirlo a un número de una libreta de abastecimiento, a amenaza, a silencio programado. Por eso su asesinato no es solo una tragedia individual, sino un síntoma colectivo, diría yo. O sea, cada vez que alguien es ejecutado por decir la verdad, es la conciencia entera de un pueblo que se intenta silenciar, justamente ellos. O sea, justamente ellos. También te voy a citar otro filósofo de izquierda, que lo vas a conocer, es Michel Foucault. Afirmaba que el poder no solo se impone con represión directa, sino también administrando el discurso, decidiendo qué puede decirse y qué debe ser silenciado.
La censura, entonces, es una forma de moldear la realidad, y también en la Argentina hemos tenido ese ejemplo. En Venezuela, la represión no es solamente física, es epistémica. En este marco, la figura de este influencer la figura de Gabriel, ¿no? Se vuelve doblemente subversiva. Es productor de sentido fuera del aparato estatal y por lo tanto un enemigo natural de la dictadura. Al grabarse en vivo, Gabriel interrumpía el flujo oficial de verdades y creaba grietas en la narrativa única del poder. Entonces, su ejecución ha sido un intento desesperado por sellar esas grietas. Foucault comprendió que los regímenes modernos ya no necesitan la tortura pública, o sea, en este sentido no sé dónde ubicarlo al régimen de Venezuela para sostenerse. Le basta con controlar el lenguaje, definir los marcos dentro de los cuales el pensamiento puede o debe ser permitido, y los silencios obligatorios donde la crítica muere antes de ser pronunciada. Así el poder actúa no solo desde los cuerpos, con represión o con muerte, sino desde los saberes. O sea, gobierna diciendo qué es verdad y qué es inaceptable como pensamiento. Y de eso en la Argentina hemos tenido mucho en estos últimos años. Por eso la censura no solo es un límite, es un dispositivo de producción de la realidad. En Venezuela el chavismo-madurismo ha perfeccionado mucho y ha aceitado mucho este modelo, lo ha perfeccionado, ¿viste? No necesita desaparecer a todos sus críticos y puede hacer que sus palabras nunca lleguen a ser escuchadas. Controla medios, criminaliza la crítica, borra voces, pero con la irrupción de las redes sociales ha surgido una nueva forma de disidencia. El sujeto digital no es un sujeto institucional, el que habla desde los márgenes incontrolables, sin autorización estatal, es otro tipo de sujeto no dominable. En este sentido, entonces, el influencer o los influencers hablan desde la precariedad que se convierte en foco de una inestabilidad discursiva. Gabriel Sarmiento no era una amenaza solo porque portara armas o liderara una rebelión. Lo era porque producía un sentido en directo, sin intermediarios. Y ese sentido de la realidad más descarnada desafía frontalmente el relato cuidadosamente fabricado por un Estado, sobre todo por un Estado socialista. Entonces, cuando en su transmisión nombra a cuerpos de seguridad, a estructuras mafiosas y a alianzas criminales, no solamente denuncia, arrebata el monopolio del relato, que es uno de los pilares más potentes y más profundos del discurso del poder autoritario. Foucault diría, ¿no?, que Gabriel transgredió el régimen de verdad impuesto, no obedeció la lógica de lo decible, de lo tolerado, fue un disidente de la palabra, y su asesinato es la reacción brutal del poder cuando su soberanía epistémica es cuestionada. El gesto de grabarse, más aún de hacerlo en vivo, en este gesto, Gabriel no solo interrumpió el flujo del discurso oficial, inauguró uno nuevo, destructivo, donde el Estado ya no lo puede controlar todo. Eso está sucediendo en Cuba. Y eso para un régimen basado en el control total del decir, era, es y seguirá siendo intolerable. O sea, los 9 disparos que lo silenciaron no ha sido solo contra su cuerpo, sino contra el flujo alternativo de verdades que había comenzado a construir. Matarlo fue un intento de restaurar, o el enésimo intento, o no sé cómo diría, ¿viste? Esto, de la hegemonía simbólica del régimen, de taponar una grieta por la que empezaba a filtrarse la posibilidad de una verdad que no podés admitir. Te doy el segundo pase. Fíjate una cosa, hace unos días, una chiquilla, y aquí tengo la referencia, una chiquilla identificada como Merlis Oropesa fue castigada con 10 años de prisión en Venezuela porque
en un estado de WhatsApp, se quejó de las cajas de alimento del CLAP que entrega el régimen de Maduro. Y para ser exacto, la joven fue detenida el 9 de agosto, eso fue el año pasado, y sentenciada este 18 de junio, o sea, no solamente que la detienen hace casi un año, sino que la procesan un año después, o sea, ya tiene un año detenida, ¿ok? Ya le encasquetaron un año, porque eso tiene el sistema judicial venezolano, tiene retraso procesal, y esos retrasos procesales te encasquetan, en este caso particular, un año, pero hay gente que le meten 2, 3, 4, 5, inclusive a esta altura hay gente que no ha sido procesada por situaciones que pasaron en Venezuela en el 2014, con las protestas del 2014, con las protestas del 2017, todavía no ha sido procesado, o sea, todavía no tienen sentencia firme. En este caso es uno de esos. Entonces, el pasado 18 de junio le dieron 10 años bajo la ley de odio que ahorita existe en Venezuela por decir... También acá. Fíjate, por estas simples palabras. Estas son las palabras de la jefa del Club de las Carolinas, calle 4. Qué triste ver a personas que prefieren la bolsa de gorgojos al futuro de sus hijos. Díganme ustedes, y aquí los invito a que me coloquen en los comentarios, si este mensaje de la señorita Merlis Oropesa es un comentario que está fuera de contexto, o es una situación que es cotidiana en Venezuela, que es una situación que yo, cuando estaba en Venezuela, porque esta caja del CLAC no es nueva, la caja del CLAC fue una caja que fue diseñada hace más de 10 años, es la forma como el gobierno bolivariano mal alimenta al pueblo venezolano. En algunos casos, en algunos sitios ya no se da, en otros sitios sí se sigue dando, pero una de las cosas que tenía, obviamente, detrás de las cajas del CLAP, había toda una infraestructura que se sabía para malversar fondos, y eso es incluso del dominio público de ellos mismos, por medios estatales del gobierno bolivariano, ese es dominio público. Entonces, ¿a qué voy? Ya las denuncias que se presentan en Venezuela no son denuncias por no solamente la libertad de todo el país, sino porque la cotidianidad, esas cositas que hacen que nuestra vida sea nuestra vida, en nuestra casa, cuando nos paramos en la cama, cuando estamos en nuestro hogar, vamos a la calle, en Venezuela es todo un tema. Como yo siempre digo, los romanos establecieron que la política era el arte de hacer lo imposible posible. En Venezuela el gobierno bolivariano lo hizo al revés. Hizo que lo que fuera posible, normal y cotidiano se convirtiera en una cosa imposible. O sea, en Venezuela es ahorita imposible tener calidad de vida verdadera como se puede tener en un país normal. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tengas servicios que funcionen, a que tú puedas hacer vida normal. Y sí, hay una cierta vida producto de que el alma, como yo veía en estos casos a una influencer venezolana que yo sigo, que se llama Nati D, pero ella está en España, ella fue a Venezuela, hizo sus grabaciones y se fue, porque sabe cómo es la situación, y ella decía que el alma del venezolano tiene algo que hace que se adapte a todas las situaciones y siga adelante. Entonces yo exalto eso, que a pesar de las situaciones, por ejemplo, cuando se va la luz, la gente se reúne, porque en Caracas, según las informaciones que yo tengo, se va la luz, es el único sitio de Venezuela donde se va la luz muy poco, pero en el resto del país, por ejemplo, es normal que se vaya por lo menos al día 4 o 5 horas, y hay sitios donde se va hasta 12, 16 y 18 horas todos los días. No es que esto ocurra una vez a la semana, no, es todos los días. En Caracas no ocurre porque es la capital y toda la cosa, y quieren mantenerlo en ocultar. Entonces, situaciones como la de Gabriel,
situaciones como la de Merlis Oropesa, que son personas que están en sitios humildes, porque esto es Las Carolinas, si yo mal no recuerdo, esto fue una situación que ocurrió en el parque, en el estado Carabobo. Y aquí voy a leer algo importante. Merly tuvo la oportunidad que le escribió a sus propios familiares desde el centro penitenciario. Quiero también decirlo porque es importante que su voz se alce. Siente que es un peso para su familia. El encierro obviamente ha debilitado su salud, porque una persona que tiene una vida común, que no ha cometido ningún delito, que es sometida al sistema penitenciario venezolano, la va debilitando, tiene problemas de salud. Y hay una parte que quiero resaltar de su carta que escribe ella y dice: con mucha nostalgia y tristeza te escribo esta carta porque siento que todo lo que diga no alcanzará a reparar el daño que les he hecho a su familia, porque ella siente que les ha hecho un daño a su familia. Me destroza saber que ustedes me dieron todo, que me amaron, incluso cuando no lo merecía, ya no me quedan fuerzas. O sea, leer este tipo de cosas para mí es bien complicado, porque, yo he luchado por más de 20 años con el gobierno bolivariano y nada, te doy el pase. No, viste el sinsentido, o sea, están de moda estas cosas de las leyes contra los discursos de odio, ¿entendés? Entonces, por cualquier pelotudez que vos podés decir, te pueden encanutar, o te pueden encanutar, le decimos nosotros, a poner en la cárcel, como esta piba, y eso no es odio, eso no son actitudes de odio, pero bueno, o sea, nada, es una locura. Hablar, o sea, hemos citado a dos filósofos, o sea, Sartre y Foucault, que eran de izquierda. Ahora la voy a citar a Hannah Arendt, o sea, la famosa Hannah Arendt. Para Arendt, la libertad política no solamente se reduce al voto, a la libertad de poder votar, se realiza también en la capacidad de actuar y hablar en espacios públicos. Bajo una dictadura, ese espacio obviamente es clausurado, es privatizado, estatizado, vigilado. Entonces, en este sentido, cuando Gabriel se conecta en vivo, cuando nombra a sus perseguidores, está creando un espacio público en medio de un encierro estatal. Y quiero volverlo a destacar. Su gesto no solamente es valiente, porque ha dado la vida. O sea, cuando había un escritor argentino que decía que cuando una ideología, pero esto no es el caso, ¿viste, Gabriel? Es defendida con la propia vida, la ideología cobra la forma del cuerpo que dio su vida por ella, ¿entendés? Entonces, este acto de Gabriel no solamente valiente, sino que es profundamente político, porque su cuerpo se volvió un micrófono, porque su habitación, la humilde habitación desde donde transmitía, se transformó en un ágora virtual, y su muerte en un testimonio ineludible de que lo que ocurre cuando la verdad interrumpe la maquinaria del miedo, porque no es ni más ni menos que esto, el caso de la chica que acabas de decir. Arendt defendía la idea de que en la política, en su esencia más noble, no solo consiste, como te decía, en la administración de los recursos, sino en la posibilidad de aparecer ante los otros, de darse a conocer mediante la palabra, sin temor a las consecuencias. Se manifiesta en la acción de un espacio compartido. Ese espacio, el espacio público, no es geográfico, sino relacional. Es allí donde el ser humano se revela también como un sujeto político. En regímenes totalitarios, esa posibilidad, regímenes totalitarios tanto de izquierda como de derecha, yo soy un fundamentalista del no fundamentalismo, esa posibilidad, o sea, es sofocada desde su raíz. Es decir, no se mata solamente cuerpos, se elimina la capacidad de estos cuerpos de aparecer, de ser escuchados, de convivir en el dominio de lo común. En este marco, el acto de Gabriel de encender la cámara, o en este marco, el acto de esta chica de escribir eso, fíjate, pedirle disculpas a su familia, me parte el alma, boludo. Y hablar a través de un live stream,
trasciende lo tecnológico, lo testimonial, y pasa a ser una reivindicación del espacio público en condiciones extremas de clausura política. Al transmitir en vivo desde su habitación, convierte un espacio íntimo, doméstico, privado, en un acto de aparición pública, en una ruptura con el cerco que el Estado le impone sobre la visibilidad. En la lógica ardentiana, en este capítulo, Gabriel no solamente estaba denunciando, estaba ejerciendo política en su forma más peligrosa y más pura, y más peligrosa para el poder. Cada palabra dicha, cada nombre pronunciado, cada dato relevado ante su audiencia era una declaración política en el sentido más radical de la acepción. Era una afirmación del derecho a existir frente a quienes quieren borrarlo, y de hecho lo hicieron. Espero que su memoria no se diluya en la nada. Es decir, no delegó su voz a instituciones, no se amparó en burocracias, habló por sí mismo y en nombre de una comunidad silenciada. Tuvo algunas inmadureces, para mí producto, como te dije, de su corta edad y del exceso de testosterona que tiene en el cuerpo, pero a eso mismo, o sea, precisamente a lo que ha hecho este pibe, Arendt la llamaba natalidad, el milagro de iniciar algo nuevo, de irrumpir en la historia con una voz propia, aunque sea para morir por ella. Entonces, la habitación de este pibe, bajo la lente de esta lectura, no es una celda ni un refugio, es un ágora digital insurgente, como lo que está sucediendo en Cuba. O sea, allí, bajo amenaza, se manifiesta una de las formas más puras de la libertad, la de actuar en presencia de otros, aún sabiendo que el precio puede ser tu vida. Y cuando finalmente asesinan a este pibe, el acto se vuelve irreversible, pero irreversible se vuelve también su valor simbólico. Como vos decís, él es un hijo de la revolución, él nació dentro de la revolución. Estos pibes nuevos que están transmitiendo desde Cuba no conocen otra cosa que eso. Entonces, la muerte de Gabriel ya no pertenece solo a la lógica de la represión, sino que entra en el campo de la memoria política. Se convierte en testimonio de lo que ocurre cuando un cuerpo libre irrumpe en el orden del miedo y lo expone a la mirada pública. Te doy el pase, Greg. Me tocan mucho estos temas, bro. Sí, es que por eso te di el pase anteriormente, porque lo de Merlis Oropesa a mí me toca mucho. ¿Y qué es lo que ocurre? Y la parte importante, que llega a un punto en el cual la cotidianidad se termina transformando en el espacio para poder transmitir. Es que es una parte importante. De hecho, cuando ya el ser humano se cansa, se harta, como decía mi maestro, de ser sometido, de ser doblegado, y por naturaleza anhela la libertad. Y Venezuela, su tierra, su espacio, siempre ha sido un lugar que ha defendido la libertad, y en los momentos en los cuales Venezuela ha sido sometida bajo regímenes dictatoriales complicados, probablemente el de Juan Vicente Gómez fue uno realmente sanguinario. Yo no soy tan partidario y yo soy responsable de lo que voy a decir a continuación, pero yo siempre he dicho que el régimen de Marcos Pérez Jiménez, que ocurrió entre el año 48 y el año 58 del siglo pasado en Venezuela, solamente fue negativo para aquellos a los cuales no les convenía que él siguiera en el poder, porque fue el único venezolano del siglo XX que realmente quería convertir a Venezuela en una potencia, y solamente hacía las complejidades de su policía militar liderada por Pedro Estrada con los partidos políticos disidentes. Pero él decía que los partidos políticos disidentes eran el cáncer de Venezuela. Y la historia mostró a la larga que sí, la burocracia venezolana le abrió la puerta al gobierno bolivariano. Se sabía desde finales de los 70 y se empezaron a tomar malas decisiones. Pero ese es un tema de discusión de otra índole. Pero lo que quiero llegar es que
esas discusiones y esos aforos antes eran un poco más, en la época de la democracia en Venezuela, eran un poco más pomposos. Porque, por ejemplo, las discusiones populares se daban en la televisión venezolana, con lo que eran los programas de comicidad que mostraban la realidad venezolana, y al gobierno democrático de turno no le molestaba. Radio Rochela, Bienvenidos, que eran programas de Venevisión y de Radio Caracas Televisión, RCTV, la televisora que fue hasta el 2007 la más longeva y la número uno en Venezuela, se mostraban allí, pero el deterioro de la sociedad venezolana, producto de, nuevamente, 27 años de dictadura, ha llevado que, y obviamente la tecnología que nosotros tenemos ahorita, de que un celular es nuestra cotidianidad, nos permite poder conectarnos como nosotros estamos haciendo ahorita. Para Gabriel se terminó convirtiendo en el grito de libertad, ese grito que el personaje de V de Vendetta, yo siempre citando de manera cinematográfica las cosas, el último grito del personaje protagonizado por Hugo Weaving en la película, donde dice: la libertad va a prevalecer más allá de mi vida. El último grito de William Wallace en Corazón Valiente, donde grita libertad cuando lo están matando. Gabriel hizo lo mismo con esa transmisión en vivo, gritando libertad, que está más cerca que nunca en Venezuela. Eso es lo que yo he sentido hace rato, Armando. Nada, o sea, cito otro filósofo más, o sea, porque hice una investigación, viste, los hechos no están claros, entonces es un tema que es un tema que trasciende al pibe este. O sea, y cuando el precio de hablar, o sea, ética, martirio y legado. O sea, en la ética kantiana afirma que debemos actuar de forma que nuestra conducta pueda convertirse en una ley universal, ya que hablamos de Gabriel, ¿no? Y Gabriel eligió hablar, aunque supiera que hacerlo podía costarle la vida. Su decisión no fue impulsiva, fue una afirmación in extremis de principios. Más o menos como Sócrates, que eligió la cicuta antes que el silencio. Este pibe representa ese límite trágico de la libertad, cuando hablar se convierte en un acto de martirio. En su caso, un martirio primero digital que le antecede al martirio físico, pero este martirio digital pone en jaque la normalización del silencio. Nos recuerda que cada palabra que decimos en libertad fue conquistada por alguien que ya no puede hablar. Entonces, la ética kantiana no se apoya en las consecuencias ni en el cálculo de riesgo, sino en el deber del deber, valga la redundancia. Actuar moralmente para Kant es obrar según máximas que podamos desear que se conviertan en normas universales. Desde esa perspectiva, Gabriel Sarmiento no solo habló porque podía, sino porque debía hacerlo, porque entendía que en un mundo donde el silencio es norma impuesta por el terror, hablar se convierte en una obligación moral. Su gesto, entonces, no es heroico en el sentido sentimental, sino es profundamente ético en el sentido trascendental. Él asumió que su deber era decir la verdad aunque le costara la vida. No pude evitar, o sea, esta analogía con Sócrates, no pude evitar, bueno, que no es arbitraria, ¿viste? Ambos fueron condenados por hablar, por interpelar a los poderosos desde una posición de conciencia individual y racional. Sócrates defendió la autonomía del pensamiento en una Atenas que ya no lo toleraba y que lo quería muerto. Y Gabriel hizo lo mismo en una Venezuela donde la verdad es un delito, y es un delito de odio, como esta piba que está en la cárcel. La cicuta de Gabriel en este caso fue una ráfaga de 9 balas, una de las cuales hiera a la madre en el abdomen, pero el principio es el mismo: mejor morir con la conciencia íntegra que vivir en la mentira. Este martirio digital inaugura para mí una nueva forma de sacrificio político, es decir, no ocurre en plazas públicas donde vos te prendés fuego a vos mismo como hacen los orientales, ni en tribunales, sino en transmisiones en vivo, en plataformas sociales, en las grietas de un sistema de vigilancia global.
pero el efecto es similar. O sea, su muerte abre una fisura en la narrativa hegemónica del silencio. El sacrificio de esta piba, condenada a 10 años en un estado de Instagram, criticar o hacer un atisbo de crítica, abre una fisura en la narrativa hegemónica del silencio. Es un recordatorio ineludible de que la libertad sigue siendo posible, pero que tiene un costo. En ese sentido, Gabriel no es una víctima, sino también se convierten en Gabriel y esta piba, el faro ético. Cada vez que pronunciamos una crítica, cada vez que escribimos sin miedo, lo hacemos sobre ese cuerpo ausente de quienes ya no pueden hablar, aquellos que se sacrificaron para que nosotros tuviéramos el privilegio de poder expresarnos sin miedo. La libertad de expresión no es gratuita ni es abstracta. Está escrita con el sacrificio de aquellos que decidieron no callar, aunque sabían que el mundo o su país no los protegería. Gabriel Sarmiento, en este sentido, espero que su memoria se conserve. Nos deje esa herencia, o sea, la responsabilidad de honrar con nuestras palabras el precio que otros pagaron con su vida. Desde mi punto de vista, o sea, la conclusión, el redondeo. En regímenes como el venezolano, la libertad de expresión no solo es un derecho negado, es un arma temida. No solo porque destruye físicamente al poder, sino porque expone su mentira estructural. Matar al que habla es el último recurso de los que ya no pueden argumentar. La muerte de Gabriel Sarmiento nos obliga a entender que la libertad de expresión no es un lujo democrático, sino una necesidad ontológica, ética y política. Defenderla es defender la posibilidad misma de la verdad, la justicia y la memoria. Y eso, en tiempos de dictadura, es una forma de revolución. Te doy el pase. Sí, bueno, ya creo que este tema es bien puntual sobre la situación. Mientras ibas hablando, obviamente me iba recordando de todas las personas que a lo largo de 27 años han tenido la oportunidad de dar su vida por Venezuela, como el diputado Alejandro de Armas, que fallece de un infarto a principios del siglo, por allá en el 2004, 2005, exactamente no recuerdo, pero sé que el diputado Alejandro de Armas fallece por esa época, luchando por la libertad de Venezuela, cuando todavía era incipiente toda esta situación. Recuerdo a Franklin Brito, el agrónomo que murió haciendo una huelga de hambre, protestando por algo que era suyo, que había construido toda su vida, que era su finca, su espacio donde había hecho el convertirse en una persona agrónoma. A todas las personas que fallecieron en las protestas del 2014, 2017, que también eran jóvenes de 16, 17, 18, 19, hijos de la revolución, porque la revolución se come a los hijos que les molestan en el zapato. La revolución eleva y exalta, y es más, se come a sus propios hijos que les han hecho vida, ¿ok? Pero cuando se les voltea la tortilla, se los come, porque ahorita me vino a la mente el caso de, hubo un diputado joven venezolano de la Revolución Bolivariana, que todos sabían que tenía sus cosas turbias en su vida personal, pero era parte de, y él terminó siendo asesinado. Ahorita no me viene el nombre a la mente, o sea, me llegó ahorita así la historia de él, y tampoco lo voy a exaltar. O sea, el venezolano común sabe de quién estoy hablando, de este diputado venezolano joven de la Revolución Bolivariana, que cuando se le iba a voltear y se iba a pasar al otro bando, lo borraron. Porque para un régimen como la dictadura bolivariana, como ha dicho Armando, bien expresado, la palabra se termina convirtiendo, como digo yo, en el cuchillo que atraviesa todo, porque el poder de la palabra es incontrolable, y cuando es incómodo, la única forma de borrarlo es silenciar a la persona, como
lamentablemente han hecho con Gabriel. Armando. Gabriel, viste, no solo dijo lo que otros callaban, también demostró que incluso bajo amenaza, la verdad puede encontrar su voz y que a veces esa voz se transforma en eco, en ejemplo, en resistencia. Nos dejó tras de sí un discurso cerrado, sino una invitación abierta a no callar, a no rendirse, a no olvidar, porque allí donde alguien habla, el poder absoluto empieza a temblar. En este sentido, la palabra libre no es únicamente una herramienta para revelar lo que se oculta, es un acto creador, es un relámpago de lucidez que interrumpe la rutina de la opresión. Su poder no radica en la violencia, sino en la claridad, y su efecto no es inmediato, pero es irreversible. Y cuando esa palabra se ha dicho bajo riesgo de muerte, como lo hizo Gabriel, deja una huella imborrable, la prueba viva de que incluso bajo la más oscura represión hay alguien que aún se atreve a decir la verdad sin pedir permiso, como también está ocurriendo con estos pibitos en Cuba. Nada más por mi parte. Mis condolencias a la familia de este pibe, si es que llegan a ver esto. Es correcto. Probablemente este video, de una u otra forma, yo lo decreto, va a llegar a ellos. Hay personas que seguimos luchando por la libertad de Venezuela y que hasta el final estaremos allí para cumplir. Yo hice una promesa el 7 de diciembre de 1998 y por eso he salido adelante y tomé la decisión que tomé el 13 de abril del 2018 de salir 20 años, casi 20 años después de Venezuela, para poder seguir luchando y que mi voz no sea callada. Y es lamentable que personas como Gabriel, como todas estas personas que murieron en las protestas del 2017, 2014, por Franklin Brito, por el diputado Alejandro de Armas, por Óscar Pérez, quien también luchó por la libertad de Venezuela. Realmente estamos aquí para seguir luchando. Mis condolencias de verdad a la familia, a la mamá de Gabriel, y mis condolencias a todos, y tengan seguridad absoluta de que pronto la libertad de Venezuela se acerca y va a ser más temprano que tarde. Así que nada, agradecer a todas las personas que han tenido la oportunidad de ver este programa, a todos aquellos que nos han ido apoyando, que se han ido suscribiendo, que han dejado sus comentarios, que nos han permitido seguir creciendo. Los invitamos a que estén atentos la próxima semana, como todos los miércoles, a las 23 horas, a un nuevo capítulo de Entre Mates y Arepas, que este mes de julio se viene interesante. Así que nada, como siempre digo yo para despedirme, que Dios me los bendiga, que el universo me los llene de amor. Namaste, mi alma saluda a tu alma. Nos vemos próximo capítulo. Namaste.